Soy pastor allá en México y el 2 de septiembre entro a servir en Sonora. Así que le doy gracias a todos por la oportunidad que me dieron. Espero y sigan orando por mí donde quiera que esté. Espero y pues si Chuy sigue viviendo aquí, pues venir a visitarlos otra vez. Y espero pues ya no venir solo, ¿va? Es difícil, se siente feo. Pero bueno, en la universidad, en la facultad, durante los fines de semana nos mandan a hacer prácticas ministeriales. Esas prácticas pues son cuando te mandan a una iglesia, ahí por el lado de Monterrey, ahí en Nuevo León, como pastor asistente. Y me tocó ir a una iglesia no pequeña, a la iglesia de Cumbres, ahí en Monterrey, una iglesia muy grande, más de 600 miembros. Y me tocó conocer un primer anciano, el ingeniero Miguel Góngora, o Mike Góngora, como muchos les decían. Él era una persona pues íntegra y la cual yo la aprendí y la respetaba bastante. Era una persona que cuando llegué se presentó y me dijo, pues, espero y aprender bastante de ti. Me dijo a mí, yo le dije, la verdad hermano, yo vengo más a aprender de usted. Era una persona muy querida ahí en el área de Monterrey, en la ciudad, porque había ido él a iglesias, había ido a lugares donde no había y había formado iglesias, y donde los jóvenes no estaban, él formaba club de Pathfinders y de guías mayores, para que más jóvenes fueran y asistieran a la iglesia. Y había muchos jóvenes que lo querían bastante y adultos ya grandes que crecieron con él durante la iglesia. Y en mi ordenación de anciano, él me entregó la Biblia en la iglesia. Eso fue un sábado. Y el día lunes me avisan que el ingeniero Miguel Góngora fallece. Él tenía esposa, tenía 2 hijos, muy buenas personas sus 2 hijos. El ingeniero era una buena persona. Y él fallece. Fue un golpe terrible no solamente para la iglesia de Cumbres, sino también para la asociación y para la Unión Mexicana del Norte, porque era una persona muy buena. En la iglesia tiene capacidad para 600 personas, no cabíamos. Su esposa estaba deshecha, sus hijos no para menos estaban igual, y fue difícil. Y recuerdo bien esa ocasión que su hijo me agradeció el haber ido. Y yo le dije que tenía que agradecer mucho a su familia por la oportunidad que me habían dado de poder ir a aprender a esa iglesia los fines de semana. Y la iglesia estaba dolida. Y vinieron muchas preguntas a mi cabeza. ¿Qué pasa con la muerte? Saben, nosotros tenemos una esperanza. Nosotros estamos seguros de lo que pasa en la muerte. Pero mis hermanos, aún así duele. Y duele mucho. Porque no estamos listos. En el versículo que leímos esta mañana, es un versículo que prácticamente habla por sí solo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, es uno de los versículos en lo cual prácticamente un predicador puede leerlo un sábado de mañana, leer estos 2 versículos y terminar con su sermón. Porque es uno de los versículos que yo considero que son más claros de la Biblia. Vamos a tener una pequeña oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, pedimos de tu bendición, de tu compañía, que nos enseñes tu palabra, que podamos renovar nuestra esperanza y nuestras fuerzas en caso de que nos sintamos mermados por la vida. Te pido que estás con nosotros en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estamos viviendo en tiempos finales. La segunda venida de Cristo está más cerca que nunca. Y eso es una realidad. Pero saben, aun cuando nosotros estamos trabajando como hijos de Dios, aun cuando la iglesia está caminando y está anunciando el mensaje de la segunda venida, Satanás no se queda quieto. Elena de White tiene una cita bien interesante
que se encuentra en el libro del Evangelismo, página 439, dice, hablando acerca del contexto de la muerte: Satanás es un enemigo astuto, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos, lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos vamos aproximando al fin de los tiempos. Y habrá demostraciones de carácter asombroso. Y lo hemos escuchado, y yo estoy muy seguro de que cada uno de ustedes ha escuchado a algún amigo, alguna persona cercana que ha dicho que ha visto a algún familiar fallecido. Y eso nos está haciendo menos común. Se está haciendo más común. Que se me apareció en sueños, que lo acabo de ver, que lo escuché. Y eso es una realidad. Y no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo el Espíritu de profecía. Porque para ellos, dice Elena White, que no es posible, que no es difícil manifestarse como una persona que habrá fallecido. Ahora, mi hermano, imagínate en el dolor, en la circunstancia del ser humano, cuando a veces la razón no está funcionando y te encuentras en un dolor tan profundo, que llega el enemigo y que se aprovecha de eso y se manifiesta una persona que dice ser tu ser querido. Nosotros ahorita, porque a lo mejor, no sé, no hemos tenido alguna pérdida tan profunda, estamos diciendo, no, pues nosotros lo conoceríamos fácilmente. Pero si tú te encontraras en sus mismos zapatos y estuvieras pasando por la misma circunstancia y esa persona se te presentara, tú casi estarías seguro de que es esa persona. Porque el enemigo está trabajando para engañarnos a cada uno de nosotros. Porque en la tele se dice que hay personas que pueden hablar con tus familiares muertos. Porque hay gente que dice que ha visto a gente muerta y eso no es una realidad. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Saben? Lo que nosotros debemos conocer en el final de los tiempos, mi hermano, y es algo muy importante para nosotros, es qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros? ¿Qué es la muerte? Bueno, pues en el hebreo es maueut. En griego es tánatos, que quiere decir muerte, descanso, cesar cesar las acciones, dejar de hacerlas. Eso es lo que es la muerte en la Biblia. Job 7:21 nos dice qué es la muerte, para que nos vayamos dando una idea acerca de lo que es la muerte realmente. Muchos piensan, algunas personas de otras denominaciones y de otras religiones, que cuando el ser humano muere, ¿a dónde va? ¿Y si hizo cosas malas? ¿Dónde hace calor? Al infierno. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque eso es mera tradición. 7:21, ¿alguien lo puede leer, por favor? Job 7:21. ¿Por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, me buscarás de mañana y ya no existiré. La palabra clave es dormiré. Job 7. En la mañana me buscarás. Para nosotros como adventistas del séptimo día, hermanos, ¿cuál es la mañana gloriosa? La resurrección de los muertos. La segunda venida de Cristo. Job está muy seguro de que aunque él falleciera, porque él sabe que dormirá, va a haber un día en la mañana gloriosa cuando se ha levantado con los justos santos y tendrá un encuentro en el cielo con nuestro Salvador. Él sabrá que dormirá. Job es el primer libro de la Biblia, el primer libro escrito de la Biblia. Ok, ahora Daniel 12:2 es una cita que como adventistas debemos sabernos prácticamente de memoria. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión que perpetua. Job 7:21, Daniel 12:2 son citas que a nosotros nos dicen que realmente yo no muero y me voy al cielo, sino que estoy dormido en ese momento y es cuando Cristo viene por mí, que yo soy levantado y que yo soy restaurado. Eso es lo que pasa realmente.
no que nos vamos al cielo, que nos vamos al purgatorio, que cabe recalcar que la doctrina del infierno y el purgatorio viene sacada de una novela que es El infierno de Dante, no es bíblica. Entonces, ¿qué pasa en ese preciso momento cuando nosotros estamos durmiendo? ¿Qué pasa en ese preciso momento cuando yo, este ser humano, cae en descanso? Porque, ¿saben? Aún la misma muerte, aún el mismo descanso, no solamente se lleva a las personas grandes de edad, incluso a niños, incluso a bebés, incluso a aquellas personas que pareciera que tenían mucho futuro, son llamadas al descanso. ¿Qué pasa en ese momento cuando yo muero? Salmo 146:4 dice lo siguiente: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Génesis 2 dice que Dios sopló ¿qué? Aliento de vida al cuerpo que formó, y este fue igual a ¿qué? A un ser viviente, a un alma viviente. Cuando nosotros fallecemos ocurre lo contrario. Nuestro cuerpo, el cual según el testimonio bíblico en Génesis 2, Dios lo formó con sus propias manos, amén. En ese preciso momento, cuando yo fallezco, mi cuerpo regresa a la tierra, y el aliento ¿a dónde se va? Porque ese aliento, ese ruaj, que es en hebreo, ese aliento, esa chispa de vida, eso vivo que está, regresa a Dios. No es que regrese el espíritu o el alma, sino que la capacidad de moverte, tu energía, eso regresa de quien es el dueño. Y Dios es el dueño, y es cuando viene por nosotros que nos regresa eso. Pero esto que ustedes ven que está, como decimos en México, está bien gacho, que está bien feo, ahora sí va a ser hermoso. Y Dios lo va a entregar, y vamos a ser una nueva criatura con una nueva naturaleza para vivir toda la eternidad con nuestro Salvador. Pero cuando nosotros fallecemos, según Salmos 146:4, sale el aliento, vuelve a Dios, vuelve a la tierra el cuerpo, y en ese mismo día perecen los pensamientos. Perece el cuerpo, perece el cerebro, perece absolutamente todo. Según Salmo 146:4, nosotros dejamos de existir, dejamos de ser. Salmo 146:4, y cuando alguien le pregunte, yo quiero que subrayen este versículo, Salmo 146:4, cuando alguien te pregunte que no es adventista del séptimo día, que no compartes esa esperanza y esta fe, te pregunta a ti como miembro, ¿qué es lo que pasa cuando yo fallezco? Yo quiero que subrayes y pongas en rojo esa cita bíblica para que tú le puedas explicar. Salmo 146:4. ¿De acuerdo? Quiero que se graben bien esa cita bíblica. Ahora, ¿qué más pasa? Bueno, perecen nuestros pensamientos, dejamos de pensar, dejamos de existir, pero no solamente eso. En Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, vamos a ir más adelante. 9:10 dice: en el Seol, o sea, en el sepulcro, que es la palabra para que nosotros podamos entender a dónde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Acciones. Dejamos de hacer cosas. Me tocó trabajar un verano a Santa Ana, California, con la familia Guillén. Wow, el hermano nunca había conocido a una persona tan trabajadora como él. Me dijo que un día duró más de 16 horas trabajando. Llegó a su casa, se bañó, comió y se regresó para seguir trabajando. Él trabajaba en construcción. Yo creo que el hermano se había tomado muy en pecho este versículo de Eclesiastés 9:10, que no iba a poder trabajar ya más. 16 horas, más de 16 horas, y pues gracias a Dios Él nos ayudó bastante. Las obras, las acciones, lo que tú haces como persona, levantar un vaso, trabajar, levantarte de mañana para ir a trabajar, saludar a tu familia, aprender, leer, estudiar, todo esto en el preciso momento cuando tú mueres deja de ser. Ya no hay más acciones, ya no hay más eventos, ya no vas a poder hacer absolutamente nada. La parábola de Rico y Lázaro está basada en una historia de ese medio entonces, en ese contexto histórico, y el verdadero
objetivo, el principio fundamental en la parábola de rico y Lázaro es que tú tienes que hacer las cosas ¿cuándo? El día de hoy, no mañana. Es por eso que en la última parte de la parábola el rico le dice a Lázaro: dile a mi familia que realmente siga a Dios, que obedezca a Dios y que haga lo bueno. Por eso termina la historia de esa manera. No porque quiere decir que existe un infierno, y cabe recalcar que nosotros como adventistas creemos que una doctrina no se puede basar en una parábola, porque es una ilustración, porque está de enseñanza. Nuestras doctrinas, como lo estás viendo en este momento, están a lo largo de ¿qué? De toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, y en ello nosotros podemos encontrar la enseñanza. Entonces en el Seol, en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, en Eclesiastés 9:10. Satanás va a seguir trabajando, mis hermanos, de una manera que nosotros nunca imaginamos. Si nosotros creemos que estamos listos, y dice Pablo, y si tú crees que estás listo, mírate que no caigas. Porque constantemente tenemos que estarnos preparando para este tiempo final, en estos eventos finales, para que no llegue a otra persona y nos mueva nuestra simiente. Y entonces sí vamos a perdernos la vida eterna. Elena White dice: es el engaño más exitoso, la representación en la manifestación de los muertos, y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de seres amados, relatan incidentes relacionados con sus vidas, detalles de las vidas de aquellas personas que hemos entregado en el sepulcro. Aquellos detalles personales te los van a decir. Aquellas cosas que piensas que nada más tú y aquella persona que has depositado, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu primo, no sé. Aquella persona te va a decir, porque no es aquella persona, es la manifestación de Satanás. Te va a decir detalles tan exactos y tan pequeños que te van a confundir si no estás preparado. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice Elena White. Calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado sus amados en la tumba. Ángeles malignos han tomado la forma de esos seres amados. Relatan incidentes relacionados en sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivías. La forma de hablar, cómo caminan, cómo se expresan. Aquellos dichos y cosas que nada más ustedes saben. Satanás mismo va a ser una copia exacta de aquella persona que nosotros sabemos que duerme en el Señor. Amén. Porque esa persona no ha resucitado todavía hasta que se cumplan las señales del tiempo del fin. Entonces Satanás va a seguir trabajando, mis hermanos, pero nosotros en la evidencia bíblica tenemos que encontrar nuestro sostén y nuestro gran baluarte, nuestra fe. Porque si nosotros nos basamos con lo que la gente dice, con lo que nosotros vemos y nos olvidamos de leer y de leer la Biblia, es cuando vienen los grandes problemas. Porque está bien escuchar a otras personas. A mí me encanta escuchar a otras personas, yo aprendo mucho de otras personas. Pero nuestro principio como protestantes es solo la Escritura, solo la palabra de Dios. Eclesiastés 9:6. Y nunca más tendrán de parte de lo que se hace debajo del sol. O sea que ya no van a estar en el solazo. Ya no van a estar en este mundo, ya no van a estar en esta tierra, ya no van a estar entre nuestra familia. Y qué difícil es. Y qué complicado es cuando nosotros hemos perdido a un ser y pensamos que al día siguiente lo vamos a ver. Como si todo siguiese normal. Es muy difícil para nosotros creer que vamos a llegar a un lugar y que nuestro abuelo o nuestra mamá o nuestro papá va a seguir ahí. Es muy difícil. Porque Eclesiastés 9:6 dice que ya no tendrán de parte de lo que se hace debajo del sol. Ya no estarán con nosotros, ya no vivirán con nosotros en ese momento. Y es difícil para el ser humano aceptar una pérdida. Hay todo un tiempo y un proceso tan largo para aceptar una pérdida. Y aún así nunca estamos listos. Yo no he visto llorar tanto a mis papás que en la pérdida de sus padres. Yo nunca los he visto llorar tanto. Mi abuelo falleció, mi abuelo, el papá de mi papá. Pues me avisaron, yo llegué a la casa de mi papá y nunca se me va a olvidar. Mi papá estaba sentado y pues llorando y me empezó a platicar una historia. Y él me dijo, yo no sabía echar mecánica. El que me inició en la mecánica y todo eso fue tu abuelo.
Un día tu abuelo me dijo, desarma ese tractor. Y papá lo desarmó. Y pues esperaba papá que mi abuelo le ayudara. Y le dijo mi abuelo, me voy a ir para Mexicali, voy a ir para el pueblo, así le decía a la ciudad. Cuando regrese quiero que dejes armado ese tractor. Y pues dice papá que cuando regresa mi abuelo, mi papá tiene el tractor armado y que cuando lo intentan prender, pues prende la primera. Que le fue muy bien. Que mi abuelo no se la esperaba. Pero mientras me estaba platicando todo eso, papá, pues estaba triste. Una pérdida. No estamos listos. No estamos listos para dejar a esas personas que ya no van a tener parte en lo que se hace debajo del sol, según Eclesiastés 9:6. Eclesiastés 9:6 ahí mismo dice, su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, desaparecieron ya. ¿Qué falta hace muchas veces el amor de papá o el amor de mamá? Para aquellos que ya no lo tienen. El amor de alguna familiar, los sentimientos, aquellas palabras de ánimo en momentos difíciles. No sé cómo le hacen las mamás que tienen las palabras indicadas en el momento indicado y que te hacen sentir bien. El odio, la tristeza, todas esas emociones, según Eclesiastés 9:6, dejan de ser. Ya no hay. Ya no están en esta vida. Y es difícil. Dejan de ser sus emociones. Job 14:15 dice, tú me llamarás y yo te responderé. Y qué cómodo es cuando te despiertan para desayunar. Y eso me pasaba mucho. Cuando yo estaba en casa, estaba dormido, pues son los beneficios, yo lo digo, las bendiciones de ser el más chico y el único hombre. de estar bien, de haber recibido bendiciones, gracias a Dios. Que te despierten y que te digan, ya levántate porque el desayuno está listo, pero no tengo tu tiempo. O sea, eso es lo último, no tengo tu tiempo. Levantarte. Cuando alguien te llama, cuando alguien te despierta, cuando la alarma te despierta, que a muchos nos cae mal. Job dice, tú me vas a llamar y yo te voy a responder. Y yo quiero responderle al Señor, mis hermanos, cuando venga por mí por segunda vez. Yo quiero despertarme y ver a mi lado aquellos familiares que descansan en la fe. Y dice Elena de White que inclusive así habrá sorpresas en el cielo de aquellas personas que pensamos que no se iban a salvar, van a estar con nosotros y ojalá lleguemos nosotros en la resurrección. Es por eso que nosotros no debemos ejercer juicio a los demás, porque no sabemos realmente qué personas se van a salvar y qué personas no. Porque los juicios, y eso a mí me da mucha tranquilidad y mucha paz, porque los juicios y todo eso depende de ¿quién? De Dios, no de un ser humano, no de una persona. Dios mismo es el que va a ejercer juicio sobre las personas y es el que en última instancia va a decidir quién se va a salvar y quién no. Yo doy gloria a Dios por eso, porque los caminos del hombre son injustos y somos muy condescendientes y hasta solapamos muchas cosas. Pero en la extraña obra de Dios, en la sola justicia, es cuando su amor va a ser exaltado para con nosotros. Job 14:15, entonces llamarás y yo te responderé. ¿Qué punto habría, qué sentido había para nosotros como seres humanos si cuando nos morimos vamos directamente al cielo? ¿Cómo es que Dios nos va a llamar y va a responder? ¿Nos vamos a regresar desde el cielo en ese momento? ¿Tú crees que estando allá te vas a querer regresar? No. Quiere decir que en ese momento tú estás durmiendo, tú te encuentras acostado en el sepulcro esperando que Él te llame, según dice 1 Corintios 15. Juan 5, 28 y 29, porque vendrá hora, cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán. San Juan 5, 28 y 29. Vamos a escuchar la voz de Dios, esa voz fuerte, esa voz como de trompeta, y vamos a ser despertados.
Esa misma voz, y yo estoy muy seguro que le dijo a Jesús cuando estaba muerto el tercer día, levántate que tu Padre te busca. Y esa misma voz levantó a Jesús y vendrá por nosotros por segunda vez. Ahora yo quiero hacerles una pregunta y que comencemos a pensar. ¿Somos seres inmortales? ¿Seguro? A ver, que levante. No, mejor no levante la mano. ¿Somos inmortales, sí o no? Está como que inseguro, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la inmortalidad? Es el estado, es la condición de no estar sujetos o que la muerte no nos afecte. O sea, somos indiferentes a la muerte. Ahora, nosotros como seres humanos, en este tiempo, de esta forma, ¿somos seres inmortales? Para Dios yo pienso que sí, porque vamos a seguir viviendo después. Sí, definitivamente. Si Jesús viene por nosotros en este momento, no veremos la muerte y será de gran bendición. Pero quiera Dios, si no se tarda un poquito más su venida, alcanzaremos a ver la muerte. Miren, nosotros no somos, en este momento, con nuestra capacidad, no somos seres inmortales, porque según la Biblia, el único inmortal, ¿quién es? Dios. De Él depende la inmortalidad. Yo no tengo la capacidad en mí mismo de ser un ser inmortal, porque el que tiene el Hijo, tiene la vida. Pero si no tenemos a Jesús, no tenemos la vida. Sencillo. Elena White sigue diciendo, de esta manera inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos. Si han escuchado que dicen, no, es que me cuida desde el cielo, o no, es que mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi amiga, mi primo, mi hermano, mi perro, mi gato, todo esto me está cuidando desde alguna parte, yo sé que me están cuidando. Y eso dicen ellos. Pero dice Elena White que de esa manera inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno y ellos se comunican con ellos. Estos ángeles impíos que pretenden ser amigos muertos son considerados con cierta idolatría y para muchos su palabra tiene mayor peso aún que la palabra de Dios. Esta cita se encuentra en el Evangelismo, página 439. No, es que tuve un sueño y me dijo que tenía que ir para allá o tenía que hacer esto. A eso se refiere Elena White cuando dice que tiene aún más peso que la palabra de Dios. Incluso caen en la idolatría. No sé si les suena familiar por ahí que digan, no, es que me hizo un milagro. Hay personas que dicen eso. Y ahí les hacen una estatua y las idolatran y les hacen muchas cosas y hasta su día les hacen. ¿Les suena familiar? Se los dejo de tarea. Mis hermanos, Dios es el único inmortal. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo. Vamos a estas cartas escritas de Pablo para el joven pastor Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, ¿qué dice? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y si no te acabaste de convencer con esa cita bíblica, ahí más adelante en la misma carta 6:16, Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene ¿qué? Inmortalidad. Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Entonces, ¿quién es el único ser inmortal? Dios. ¿Sabes? Dios se encuentra lejos de nuestra realidad. Dios creó el tiempo. Génesis capítulo 1. Tarde de mañana, séptimo día, descansó, bendijo y lo santificó. Pero Dios
se encuentra en otra realidad, en otro contexto. A nuestro contexto es por eso que a Él no le afecta el tiempo. Que haya venido y se haya hecho hombre y vivido entre nosotros, es otro cuento. Pero Dios se encuentra en otra realidad. Él es inmortal. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, en la eternidad, allá, en donde ninguno de nosotros habrá existido, nada más se encontraban Dios, se encontraba Jesús y se encontraba el Santo Espíritu, esa divina Trinidad. Entonces, ¿quién es el único inmortal? Dios. Entonces, si Dios es el único inmortal y nosotros somos su creación, ¿quiere decir que nosotros somos seres inmortales? Ahí se las puse más difícil, ¿verdad? Si Dios es inmortal, si nosotros somos su creación, ¿quiere decir que nosotros también somos inmortales? Santiago 4:14. Quiero que alguien busque esa cita bíblica. Santiago 4:14. Santiago 4:14 y alguien más que lea Salmos 78:39. Santiago es de los últimos. Ajá. De los últimos, ahí por Hebreos. Después de Hebreos, antes de Pedro. Santiago 4:14. Dice que le robaron el libro de Santiago. Hay que apuntar a esa Biblia y ver que sí tiene Santiago. Santiago 4:14, hermana. ¿Qué dice? Léalo fuerte y claro, por favor. Santiago 4:14. Léalo. 4:14 de Santiago. Ajá. Dice, y no sabéis lo que sucederá mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Apenas un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece. ¿Somos seres inmortales? Según Santiago 4:14. Nadie sabe qué será mañana. Somos como vapor que desaparece en un momento. Salmo 78:39. El Salmo está en la mitad de la Biblia, ¿amén? ¿Sí? Ok. Salmo 78:39. Vamos a usar las Biblias que se ojeen. Sí, Salmo 78:39, hermano, por favor. Se acordó de que eran carne, como un soplo que va y no vuelve. A ver, vamos a soplar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Regresó? Eso es la vida. Comparado nosotros, nuestra vida, a la vida de Dios, no somos nada. Pero no te olvides de San Juan, la primera carta, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Porque si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Eso es una gran bendición para nosotros. Ahora, la vida del hombre pues es un soplo que va y no vuelve, es como el vapor que sale en la mañana y desaparece en algún momento. La inmortalidad, mis hermanos, es condicional. La inmortalidad depende de Dios. La inmortalidad Dios nos la otorga a nosotros como sus seres creados, como aquellos que lo aceptan por fe. La inmortalidad solamente Dios nos la puede dar. Y sabes, en algún momento Dios nos creó como seres inmortales. No con la capacidad en nosotros mismos de ser inmortales, sino porque convivíamos con Él y habíamos sido su creación perfecta. ¿Recuerdan? Bueno, no recuerdan porque no nos tocó vivir eso, pero en la Biblia está. Génesis 2:7. Génesis 2:7. Génesis es el primer libro de la Biblia, amén. Ok. Esa vida había salido y habíamos sido creados directamente de la mano de Dios. Habíamos sido creados nosotros para vivir eternamente con nuestro Creador. Dios había creado todo lo que el hombre necesitara. ¿Cuál es su fruta favorita, hermana? ¿Su fruta? ¿Mi fruta favorita? Sí.
papaya, y ahí todo el año. Imagínense que todo el año, todos los días, a todas horas usted pudiera comer papaya. No tanto porque la va a enfadar. Papaya, ajá. Que todos los días, que todos los años hubiese una papaya como de este tamaño. Porque Adán y Eva eran mucho más grandes que nosotros. Nosotros hemos sido más pequeños a causa de ¿qué? Del pecado. ¿Ok? Entonces todo el año el ser humano podía tener absolutamente de todos los árboles, de todas las frutas, de todas las semillas durante todos los días, durante todo el año. Tenías agua, tenías sombra, tenías el clima perfecto. Dicen por ahí que el zacate, el pasto, era como una alfombra, que todo era perfecto, los animales se llevaban muy bien, tú podías convivir con Dios, Dios te enseñaba cómo había creado absolutamente todo, tenías todo. Todo tienes, dijo Dios. Solamente te pido una cosa, que no comas del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, porque el día que del comas, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Comimos. ¿Y qué pasó? La inmortalidad, aquella que depende exclusivamente de Dios, a nosotros se nos fue retirada. Dice Patriarcas y Profetas que cuando Adán vio la primer hoja caer, secarse, sintió como si alguien hubiera muerto, porque nunca le había tocado ver cómo una hoja se secaba. Que Adán, cuando su descendencia cayó y su primer hijo es asesinado, Adán recuerda cómo existía en la perfección y cómo existía en un marco perfecto con Dios, y se sentía tan mal porque él lo había experimentado todo y ahora no tenía nada. Porque había sido expulsado, porque había sido exiliado, y ahora él contemplaba la muerte con sus vivas manos. ¿Por qué Adán y Eva no mueren en ese momento? Si Dios dice que morirán, y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que éste se arrepienta, según Deuteronomio. ¿Por qué Adán y Eva no mueren? ¿Por qué? ¿No dice Dios que morirían? Por piedad, por misericordia. Por misericordia, por piedad. Porque en ese preciso momento, cuando Adán y Eva caen, pecan, dice Patriarcas y Profetas, en la historia, en los primeros capítulos, en el plan de redención, que cuando Adán y Eva caen, dice Elena de White que los ángeles vieron a Jesús, a su comandante, y que entonces Jesús entra como en un concilio con el Padre. Eso dice Elena White, no me lo creas a mí. Entonces sale de la presencia del Padre y le dice a los ángeles: voy a ir a morir por ellos. Génesis 3:15, enemistad crearé entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te pisará la cabeza y tú le morderás el talón. Eso que sientes tú cuando alguien muere, eso que sientes tú en el dolor cuando pierdes a un ser querido que tanto amas, es la mordida de la serpiente, es las consecuencias del pecado a nuestra desobediencia. Pero es más la fe, es más la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque Él derrotó a la serpiente en la cruz del Calvario. Y porque Él murió por nuestros pecados, también Él resucitó. Y Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado y si nosotros no creyéramos eso, nosotros seríamos los más desdichados y los más desgraciados de todo el mundo. Pero es porque Cristo resucitó, mi hermano, mi hermana, que nosotros podemos experimentar la vida eterna a través de Él. No por mis obras, sino por la fe en Cristo Jesús, es que yo puedo encontrar la salvación. Entonces la inmortalidad nos fue quitada, sí, pero Dios prometió en su plan en Génesis 3:15 que algún día vendría la simiente, vendría Jesús a morir por nuestros pecados. Y Jesús vino y Dios cumplió y nos ofrece la vida eterna a todos. No solamente a los que estamos aquí, sino también a los que nos escuchan. Absolutamente a todos y a cada uno de nosotros Jesús nos ofrece la vida eterna. Y para mí esas son buenas nuevas de salvación. Y en eso, para mí, hay tranquilidad y hay paz. No murieron por sola misericordia. ¿Dónde podemos encontrar la inmortalidad? Únicamente en Dios. Únicamente en su Hijo. Hermana, ¿sí puede poner el video, por favor? Vamos a ver un video que a mí me gusta bastante, que ilustra de una manera muy correcta qué fue lo que pasó a causa de la consecuencia del pecado. ¿Qué nos espera a nosotros una vez que Cristo venga para que podamos vivir con Él? ¿De acuerdo? Y mientras veamos el video, vamos a escuchar bien lo que dice y vamos a verlo.
De todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida. Pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado. Y por eso, el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro. Pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. Para el que acepta a Jesús, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El problema de la muerte fue solucionado a través de Cristo Jesús. Perder a alguien va a doler, claro que sí, pero seríamos aún más pobres si nosotros no tuviésemos una esperanza. ¿Y sabes cuál es esa esperanza? Termino con esta cita bíblica. Primera de Corintios 15, 51 al 58. Y es una cita que nosotros debemos tener marcada, prácticamente tener en nuestra casa y aprendernos de memoria. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque mi hermano, se tocará la trompeta.
y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que llevar esperanza a las personas. Tenemos que decirles que hay un Salvador que murió por ellos, que resucitó y que espera que estén con Él toda la eternidad. Compartamos esa esperanza. Llevemos a los demás, a nuestra área de trabajo, a nuestros amigos, con las personas que nosotros platicamos. Que vean en nosotros una diferencia, y esa diferencia no es porque yo sea buena persona, sino porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar el último himno. Vamos a escuchar la letra, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a meditar en la palabra que está diciendo este hermoso himno. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que pronto vuelve luz. Cristo encontrarás. Por fe, la batalla.
eso no viene antes, vamos a seguir experimentando este dolor. Pero recuerda las promesas de hoy. Recuerda, la vida sin Dios no es nada. Necesitamos a Jesús para renovar nuestra esperanza y recuperar nuestro valor como persona. Lo necesitamos definitivamente a Él. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, esta mañana hemos visto a través de la Biblia que la muerte es un sueño. Según Job, según Daniel, según prácticamente toda la Biblia, hemos visto que tú nos llamarás porque estaremos dormidos en nuestro sepulcro. Señor, queremos que si nos llamas en algún momento, nosotros no sabemos, porque como dice Santiago 4:14, nosotros no sabemos qué será el día de mañana. Queremos ponernos a cuentas contigo el día de hoy. Señor, si nuestro cristianismo no refleja a Cristo, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Si las demás personas no notan a Cristo en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, quiere decir que tal vez no tengamos al Hijo. Señor, y si no tenemos al Hijo, según lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 12, no tenemos la vida. Pero necesitamos acercarnos delante de ti con humildad, con un corazón contrito, arrepentidos de nuestros pecados, que moldees nuestro carácter y que nos hagas nuevas criaturas. Amén. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón para poder aceptar esas promesas y estar seguros de que tú vienes por segunda vez. Amén. Te pido que nos sigas ayudando día a día, que si vamos a experimentar este dolor tan grande como es la muerte en algún momento cercano, lejano, solamente tú lo sabes, que podamos recordar nuestras promesas y en aquellas personas que se nos den la oportunidad de platicar con ellas, te podamos enseñar, Señor, que la vida solamente está en ti, que el único inmortal eres tú, que el pecado nos haya dañado tanto, que pensamos que la muerte es un asunto natural, pero no es así. La muerte nunca fue un asunto natural, por eso duele tanto. Pero te pido que nos des fuerza y fortaleza, que los momentos difíciles, que cuando nosotros seamos débiles, podamos entender tu gran poder. Amén. Te pido que sigas bendiciendo a esta iglesia, que nos sigas acompañando y que podamos seguir disfrutando las obras de tu Día Santo. Amén. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.